Bienvenidas a nuestro podcast semanal de nuestro equipo de español. Hoy tenemos un tema bien interesante y creo que hemos estado compartiendo un poquito de eso, pero el Señor trajo hoy a mi corazón cómo que compartiéramos cómo lo conocimos, cómo percibíamos al Señor, qué era Él, cómo era Dios para nosotras antes de conocerlo, antes de realmente descubrir quién era el Señor en nuestra vida. Entonces, tiene mucho que ver como con nuestra propia historia de salvación, cómo fue para cada una de nosotras. Entonces, no sé si alguien quiere comenzar primero. Ninguna. Bueno, entonces voy a empezar yo. Como en algún podcast les comenté, mi viaje comenzó em, desde muy niña, creo. Yo realmente creo que comencé cuando era muy niña. Y, y resulta que pues yo fui educada en la iglesia católica, fui educada con monjitas y en mi colegio había Eucaristía todas las semanas. Entonces era semanal que estábamos en la Eucaristía y pues teníamos que hacer todo el tema de los sacramentos, que era el bautismo, la primera comunión y la confirmación, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el curso para la primera comunión, entonces ahí nos hablaban de todos los mandamientos. Y entonces el primer mandamiento dice que no vamos a adorar a ningún otro Dios y que no va a haber idolatría. Entonces, yo en ese momento de mi vida relacionaba la idolatría con las imágenes. Entonces, para mí era muy como contradictorio, porque cuando íbamos a la Eucaristía, yo veía a mis compañeritas que le daban besos a las estatuas. Entonces, yo siempre me cuestionaba y me preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? Yo realmente nunca me sentí cómoda haciéndolo y no lo hice. Pero sí me preguntaba como por qué, si es una estatua, es algo que está ahí de pie, pero no tiene vida. Entonces yo decía, bueno, pues no lo entendía y cuando me hablaron de ese mandamiento, yo como que juntaba las cosas y decía, esto es contradictorio, como que no tiene razón de ser. Em, y bueno, yo sí hice la primera comunión, pero ya después de hacer la primera comunión fue que por cosas de Dios, mi papá nos empezó a llevar a la iglesia cristiana. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a ver y a conocer al Señor de una forma distinta, que me parecía muy bonito, pues porque claro, en esa iglesia pues le hablaban a uno de una forma diferente, se hablaba de la palabra y como que la palabra tiene tanto poder en uno que pues a mí me resultaba atrayente. Yo decía, wow, esta gente sí sabe de Dios. Entonces, yo recuerdo que cuando ya era el tiempo de hacer la confirmación, yo no quería, yo ya decía como, no, yo no quiero pertenecer más a eso, a mí me gusta esta iglesia. Y afortunadamente mis papás como que me dejaron decidir simplemente que yo quería seguir con esa creencia y pues me dejaron. Y así fue, entonces yo hice mi confirmación, pero yo seguía adelante como con ese cariño a ese nuevo conocimiento que se estaba abriendo para mí. Luego, pues digamos que viví la vida de cualquier cristiano corriente, si lo puedo llamar de esa manera, porque realmente no, digamos que no entendí o quizá estaba muy joven o no sé qué pasó en el proceso, pero yo no sabía que yo necesitaba una relación con el Señor. No, nunca había escuchado de eso. Y aparte, eh, no tenía el hábito de leer la Biblia todos los días. No era algo que yo viera o que me instruyeran a hacer en la iglesia, aunque era cristiana. O si lo dijeron, yo no puse atención. Realmente puede ser que sí lo hayan dicho y yo no presté atención. El hecho es que, digamos que mi relación se basó en lo que yo lograba absorber del pastor, ¿sí? De lo que él me transmitía, entonces en eso se basaba mi relación. Entonces,
digamos que estaba un poco malnutrida, muy malnutrida realmente, porque era uno, lo que escucha, uno coge apenas el 20% de lo que escucha, ¿no? Entonces el 20% de lo que escuchaba era para toda esa semana, y si de pronto la otra semana no iba a la iglesia, pues entonces no tenía alimento para la otra semana, ¿no? Y así, pero así transcurrió mi vida. Cuando entré a la universidad, pues claramente no tenía bases para nada firmes y fue muy fácil porque a pesar de que la universidad era católica, se nos dictaba a todos una clase de todas las religiones del mundo y ahí fue cuando mi fe finalmente flaqueó, porque yo empecé a decir, no, pero o sea, hay tantos dioses, hay tantas formas de creencias que de pronto yo estoy equivocada. Y ya ahí me desprendí un poco de la iglesia, ya no iba a la iglesia, y en ese mismo tiempo fue que yo conocí al que hoy es mi esposo, y entonces me envolví en el pecado y pues obviamente me alejé mucho más. Em, y bueno, ya después pasó toda la historia que ustedes ya conocen, que pasó la crisis matrimonial, todo el tema de sufrimiento, etcétera. Y fue en ese momento en el que yo realmente pude conocer al Señor, cuando yo realmente leí la Biblia, cuando ahí sí la leí, porque yo necesitaba encontrar respuestas, yo necesitaba saber por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, cuando se suponía que yo era cristiana, cuando se suponía que yo creía en el Señor y por qué yo estaba en semejante situación, aunque intuía, como les dije, eh, y en el fondo deseaba que el Señor me castigara por lo que yo ya había hecho, que yo sabía que estaba mal, por el adulterio. Entonces yo en el fondo de mi corazón sí deseaba ver al Señor, o sea, hacer justicia en mí, porque yo quería saber y estar segura de que era su hija. Entonces el Señor, bueno, lo hizo, y sí fue un castigo duro, pero digamos que en cierta medida, en el fondo de mi corazón, yo lo aceptaba porque sabía que lo merecía, yo sabía que era necesario. Y en ese periodo de tiempo fue cuando yo dije, realmente yo no había conocido a Dios hasta ese momento, hasta que yo empecé a leer realmente la palabra, abrazarla, aplicarla, y ahí fue cuando empecé a verlo, ¿sí? Entonces yo nunca olvidaré los primeros pasos, cuando, por ejemplo, tuve que aplicar el principio de ponerme de acuerdo con mi adversario, que, que fue tan decisivo para mi proceso ese principio y mucho para el encuentro de Nicaragua, para ese retiro, porque yo recuerdo que yo no había leído bien que necesitaba visa para Nicaragua, para ir a Nicaragua. Entonces, el señor es muy bueno y ya estaban creo que los tiquetes ya estaban comprados y mi esposo terrenal me dijo un par de días antes, me habló fuerte y fue ofensivo en lo que me dijo, que yo ni siquiera había mirado que necesitaba visa. Y entonces ponerme de acuerdo en ese momento con mi adversario y aceptar que sí, que yo era muy tonta para no haberme fijado, para mí en ese momento fue duro, porque yo era muy orgullosa. Y me acuerdo tanto el cambio inmediato en el corazón de mi esposo que fue compasivo e incluso se puso a ayudarme, que yo decía, wow, o sea, los principios de Dios son completamente verdaderos y sí funcionan. Y lo descubrí porque ya había probado todo lo que no funcionaba. O sea, yo había seguido los consejos de nuestros amigos cristianos que me habían dicho qué hacer, qué no hacer para que el matrimonio funcionara, para que incluso del pastor, porque el pastor era amigo de mi esposo, y yo seguía todos los consejos de ellos, nada había funcionado, nada. Y eso para mí era chocante porque yo decía, pero es que viene del Señor. O sea, para mí, que lo dijera el pastor era como si lo dijera Dios, ¿no? Porque se supone que él está más cerca de Dios. Y esa fue una de las cosas que yo aprendí en este proceso también, que no es el título, ¿sí? Y que cualquiera puede ir a la presencia de Dios y cualquiera de nosotros puede tener esa sabiduría y ese conocimiento que Él nos quiere dar.
Y yo siempre necesité de ese intermediario, yo siempre necesité del pastor, de un líder, de alguien que me orientara, porque yo decía, él está más cerca del Señor, él sí sabe cómo es. Y que el Señor me mandara a mí sola a decir, búsqueme usted directamente a mí, venga a mí, yo le voy a dar las respuestas, para mí era como, pero ¿quién soy yo? O sea, yo cómo voy a ser capaz de escucharlo, cómo voy a entender lo que él me va a decir. Y, y por eso cuando yo empecé a entenderlo, cuando empecé a ver que sus palabras funcionaban y que era así de sencillo, que él ya me había hablado lo que necesitaba hablarme en la Biblia y que simplemente con hacer lo que él decía, las cosas fluían, yo dije, wow, o sea, yo no, nunca había conocido al Señor. Y esa fue mi experiencia como tal de salvación que yo vi. Realmente yo solamente fui salva cuando realmente lo conocí. Creo que eso es lo que marcó como el Antiguo Testamento de mi vida con el Nuevo Testamento. O sea, el punto en el que yo conocí al Señor, una vez que yo clamé con todo mi corazón al Señor que me ayudara y que Él me trajo a este ministerio y que empecé como a alimentarme y a ver toda la verdad y a cómo aplicar la verdad de manera práctica, porque muchas veces, y especialmente cuando estamos empezando, no entendemos la palabra de Dios. O sea, nosotros leemos la Biblia y yo no entendía qué me quería decir, ¿sí? Y es muy diferente ahora, que yo ahora leo la Biblia y entiendo y como que Él me revela en mi espíritu qué me quiere decir, pero antes me pasó lo que decía Poppy hace un momento en otra conversación, que yo no entendía nada y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo no entendía nada. Y, pero yo creo que en el momento en el que uno pone toda su voluntad y que uno realmente está con tanta necesidad y tanta hambre que uno busca como sea, que esa duda se resuelva, que esa duda tenga una respuesta del Señor, ahí es cuando el Señor se aparece, ¿sí? Porque él dice que lo busquemos, que el que busca encuentra. Pero a veces nos cansamos de buscar, a veces somos como que, ah, no lo encontré y me rendí y me vuelvo a mis caminos, pero a veces necesitamos simplemente tener ese deseo realmente de buscarlo y de encontrar las respuestas en él. Y creo que eso fue lo que hizo como ese cambio en mi vida, ¿sí? O el desear tanto que él me diera la respuesta, el desear tanto que fuera él, porque ya había experimentado que todo lo que me habían dicho los demás no funcionaba. Entonces yo dije, tiene que venir de él. Y el aprender que no necesitaba un intermediario y que podía ir directamente a él, lo cambió todo. Ya no necesitaba un intermediario, necesitaba solamente preguntarle a él y fue maravilloso, porque conocerlo de esa manera, para mí cada uno de esos detalles son inolvidables, inolvidables cada una de esas respuestas que marcaron mi corazón, que las sigo recordando con aprecio y con ese, ese temor también del Señor que Él fue colocando también en mi corazón. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Entonces no me quiero extender más. Entonces les dejo el espacio. Perlita, ¿quieres hablar? Sí, gracias, Anastasia. Soy Perla de Ecuador y la entiendo porque estos temas nos emocionan y nos apasionan, que queremos seguir hablando de todo lo que el Señor ha sembrado y ha transformado en nuestras vidas. Mi historia de salvación al inicio se parece un poco a la de Anastasia. Mi idea de Dios en general la concebí en la escuelita de católica, en la escuelita de monjas en la que yo estudié. Y a pesar de que estuve muy pequeña y desde muy pequeñita, una de las cosas que yo recuerdo con mucho, mucho cariño de eso es que las monjitas se llamaban las novias del Señor y les decía que esposo a Jesús. Entonces, a mí siempre se me quedó eso aquí en la cabeza. Y recuerdo que yo tenía una amiguita, compañerita de clases, éramos muy chiquitas, de 7 8 años. Y ella me decía, yo quiero ser, o sea, había momentos no sé cómo ellas los enseñaban, el Señor también las ha de haber guiado, ¿no? Pero muchas niñitas despertaron ese anhelo de ser novia y por ende, como estábamos bajo la enseñanza católica, muchas querían ser monjitas, ¿no? Querían entregar sus votos al Señor de esa manera. Y para mí
me llamó mucho la atención eso. Toda la vida guardé eso en mi mente, que era la novia del Señor. O sea, no me cabía mucho el entendimiento que era eso, ¿no? Conforme fui creciendo, bueno, yo salí de esa escuelita, ya me fui a una escuela normal del Estado. Entonces yo perdí esta enseñanza o conocimiento de Dios, ¿no? Eh, Tenía una muy leve idea, pero yo me quedé con ese concepto de un Dios lejano. Nunca se creó en mí ese concepto de que Él podía estar conmigo en todo instante y que a Él sí le importaba hasta lo más mínimo de mi vida y que yo podía compartirlo con Él. Esa parte nunca la tuve. Conforme fui creciendo, en mi hogar, en el hogar de mis padres, vivía bueno, me crió mi tía abuela y ella sí asistía a la iglesia y ella nos quiso llevar muchas veces, pero mis padres no lo permitieron. Entonces ella dijo, bueno, no lo permiten, vamos a respetar esa parte, pero yo siempre veía cómo lloraba, yo siempre vi cómo ella leía la Biblia y algo que me inculcó es leer los salmos y los proverbios en las mañanas antes de asistir al colegio. Entonces yo lo hacía y sí se quedaron algunas partes de eso en mí, y básicamente yo lo veía y creo que es lo que el mundo lo hace. Es, por ejemplo, cuando tenía algún examen, alguna prueba, alguna situación que pasaba, yo me metía mucho más en oración y leía mucho más salmos, y de repente yo veía eso, ¿no? Estoy viendo un Dios, que solo lo busco cuando algo me está pasando o cuando quiero obtener algo, ¿no? Entonces bueno, así viví algún tiempo y recuerdo tanto que durante esa época de adolescencia a mí me regalaron un librito, no sé de qué iglesia habrá sido, no sé de qué denominación habrá sido, no lo sé en realidad, pero llegó a mis manos con un dibujo de la novia del Señor. Solamente era una novia así de espaldas, que se veía todo, pero hablaba así de la novia del Señor. Entonces yo decía, ay Dios, qué hermoso. Como que se me avivó eso que en la escuelita me enseñaron y yo le dije, yo quiero ser tu novia. No sabía lo que iba a pasar después, ¿no? Entonces, yo me quedé mucho con eso y, y bueno, pasaron muchos años, y nunca tuve yo ese acercamiento yo de iglesia. Yo en realidad no lo tuve. Lo poco que yo supe de cómo orar, de cómo leer la Biblia, de por ahí una cosa, u otra entender que es una promesa, cosas muy pequeñas y básicas, yo las aprendí en mi casa por mi tía abuela. Ya. Entonces, ya cuando vino esta situación matrimonial, esta crisis, que fue lo que me atrajo a buscar de respuestas, a buscar del Señor, porque yo no sabía qué me estaba pasando en la vida, fue cuando empecé a comprender quién era Él. Eh, yo muchas veces, busqué esto de que se resuelva rápido, rápido. La situación ya no aguanto, estoy muriendo, quiero salir rápido de esto. Y, y fue comprendiendo en mi viaje que el Señor nos va transformando. Y una de las formas en cuando yo puedo relacionar, eh, mi salvación, mi historia de salvación con Él fue cuando en realidad empecé a seguirlo en este proceso y hubo un momento en que yo ya comprendí que no lo estaba buscando ya por una restauración matrimonial, sino que lo empecé a buscar por Él, pero es un proceso. Al inicio yo lo buscaba por esto, para que mejorara mi situación, para que el esposo tenga una casa, pero cuando yo lo fui experimentando en que yo hacía una oración y de repente él venía y me daba una respuesta, de la forma en que fuera, yo empecé a sentir a un Señor, a un Dios cercano. Yo lo empecé a sentir ocupándose de mi situación, de la situación que anteriormente habíamos conversado solo los dos y que nadie más sabía. Ahí fue cuando yo comprendí que Él no es un Dios lejano, que Él está aquí para mí, que quiere vivirlo conmigo todos los procesos que yo esté atravesando de aquí a futuro en mi vida. Entonces ahí fue cuando comprendí quién era Él. Ahí fue cuando empecé a tener esas ansias de conocerlo a Él más,
de ver los milagros que estaba haciendo. No sé cómo explicarlo, pero el conversarle algo, el desahogarme con algo que yo haya estado sintiendo en ese momento, ver cómo él de una u otra forma me mandaba un consuelo, me mandaba algo que en intimidad hablábamos, para mí fue esa revelación de que en realidad hay algo más grande que yo que esté interesado en mí, que quiere seguir el camino que yo estoy siguiendo, quiere seguir conmigo, quiere guiarme, quiere eh, caminar conmigo y estar por siempre conmigo. Ese fue el clic que en mi vida hizo que yo comprendiera quién era Dios para mí. Y de ahí es una historia tremenda que no quiero alargarla, pero podemos verlo desde esa perspectiva, ¿no? El Señor siempre, mientras usted se dispone a buscarlo, mientras usted se dispone a querer conocerlo, a ver quién eres tú para mí, porque muchas veces Dios se lo dice, quién eres tú para mí, Él siempre se va a revelar y usted va a empezar a vivir cosas que no ha vivido con nadie y que le van a demostrar quién es Él en su vida. Entonces esa sería mi historia de salvación.